Buen día. En comunicación, la mejor improvisación es la que está cuidadosamente planificada y ensayada. Ya lo decía el gran orador Winston Churchill, voy a preparar la improvisación de mañana. O Shakespeare, las improvisaciones son mejores cuando se preparan. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit, a través del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Nayarit, les da la más cordial de las bienvenidas. Esta es una gran mañana, ya que para fortuna nuestra, contamos con la presencia de todas y todos en este importante recinto. Y por supuesto, saludamos con mucho cariño a quienes de manera virtual se conectan. Gracias por su confianza hacia nuestro instituto. Periodistas, comunicadores de medios institucionales, públicos y privados. Gracias en verdad por su acompañamiento ante este importante evento. De la misma forma, agradezco la presencia de las autoridades institucionales que nos acompañan. Asimismo, agradecemos a quienes desde INE México nos visitan. Gracias por compartir su conocimiento con las y los que aquí coincidimos. En comunicación rige la máxima de menos es más. Entre dos explicaciones, elige la más clara. Entre dos formas, la más sencilla. Y entre dos expresiones, la más breve. Y bien, me place invitar a la doctora María José Torres Hernández, consejera presidenta de este instituto, que tome el micrófono y nos brinde un mensaje. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un gusto tenerles aquí en su casa en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Saludo también a todas las personas que nos siguen en redes sociales en esta transmisión. El Observatorio de Participación Política de la Mujer es un esfuerzo conjunto entre el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, el INE y el IEM, quienes nos dedicamos a visibilizar y a tomar acciones para coadyuvar a la vida política plena de las mujeres. Estamos viviendo nuevos tiempos donde se ha dado un mayor posicionamiento y una mejor presencia y mayor presencia de las mujeres en cargos públicos, donde se ha visibilizado mucho la labor y las capacidades que tenemos las mujeres para desempeñar estos puestos. No obstante, es importante que no solamente se generen estos espacios, sino también que se puedan desarrollar todas estas mujeres en un entorno libre de violencia política en razón de género. Es un momento de cambios, de actualización, de comunicarnos mejor y de aprender muchos aspectos que se han estado normalizando o que vemos de una manera cotidiana con respecto al lenguaje y cómo nuestro lenguaje puede estar contribuyendo a no visibilizar a la mujer o a generar condiciones que generen incomodidad y no coadyuven a que ese desarrollo pleno se dé entre las mujeres. Es por eso que yo agradezco la presencia de todas y todos ustedes que deseamos aprender y mejorar nuestras maneras de comunicarnos. Agradezco mucho el apoyo del Instituto Nacional Electoral. Bienvenidos, Sergio y Marisol, quienes son expertos en la materia y nos sabrán de dar herramientas y técnicas que coadyuven a cómo yo puedo hacer para que mi lenguaje esté libre de situaciones sexistas, que a lo mejor yo no advierto porque es una situación que no es propia de una persona, es una situación que es propia de una sociedad que durante muchos años no guardó el debido cuidado hacia cómo expresarse de las mujeres. Entonces creo que estamos en un momento muy clave, muy prioritario como sociedad de seguir mejorando estas formas para coadyuvar a este desarrollo pleno de todas y todos, en donde haya un piso parejo para las mujeres y también para los hombres, durante estas situaciones que si bien son más frecuentes en el género femenino, pues también pudiera ser también objeto de los hombres, ¿no? Entonces, qué importante es que estemos aquí. Yo deseo de verdad que este curso sea de gran aprendizaje para todas y todos y sobre todo lo más importante, que todo lo que nos llevemos hoy lo pongamos en práctica en nuestro actuar cotidiano. Bienvenidos de nuevo, Sergio y Marisol. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí y les cedo, sin más por el momento, les cedería el uso de la voz a nuestra maestra de ceremonias. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su calidad y calidez con este mensaje. En este momento me voy a permitir presentar y leer la semblanza de nuestro primer ponente, el licenciado Sergio Ruiz Nava,
de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral. Es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva, egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como profesor de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública, jefe de Departamento de Síntesis en el otrora Instituto Federal Electoral, jefatura de Síntesis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Junta Distrital 39 del Instituto Electoral del Distrito Federal y coordinador en la Subdirección de Educación Financiera en Bansefi. En el Instituto Nacional Electoral ha ocupado el cargo de supervisor de encuestas y propaganda en medios impresos y jefe de Departamento de Investigación Político-Electoral en la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral. Actualmente es encargado del despacho de la Subdirección de Análisis Informativo de la CNCS. Adelante, licenciado. Tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, mucho gusto de estar aquí con ustedes y con cada uno de ustedes y todas. Les voy a presentar, ¿se me escuchan bien? Les voy a presentar los resultados del análisis de información que se hizo en medios convencionales durante el proceso electoral 21-22. El objetivo del informe es un estudio que nosotros venimos haciendo desde el año 2017 y lleva el siguiente objetivo: determinar cuantitativa, cualitativa y transversalmente la participación política de las mujeres y de la violencia política en contra de las mujeres en razón de género en los medios de comunicación y la conversación pública en Twitter en la cobertura del proceso electoral 21-22. ¿Sí? Entre los objetivos que nos propusimos para ese estudio fueron 4, y se los enuncio. Analizar con perspectiva de género de las personas sujetas de noticia y la cobertura sobre la participación política de las mujeres en comparación con los hombres. 2, analizar la forma como se presenta en los medios convencionales la violencia política contra las mujeres en razón de género en comparación con la violencia que afecta a los hombres. 3, analizar con perspectiva interseccional la cobertura del proceso electoral en relación con los grupos de situación de discriminación y subrepresentados. Y 4, analizar la violencia mediática digital en 3 casos de estudio de la red social Twitter durante la campaña electoral. La que sigue, por favor. El contenido del informe que se realizó durante 2022 se dividió en 2 capítulos. El primero se hizo análisis de los medios de comunicación convencionales sobre la participación política de las mujeres y la violencia política en contra de las mujeres en las elecciones locales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas en 2 periodos. El primero fue en la campaña electoral, durante el proceso de campaña electoral, y la segunda parte, la jornada que incluye la veda electoral, el día de la elección y 2 días después de esta, es decir, del 2 al 7. Y la segunda parte del análisis es análisis de violencia mediática digital en red social Twitter, de la conversación pública en las entidades mencionadas. La que sigue, por favor. Entre los hallazgos que encontramos de la primera parte, podemos decir que aumentó la participación de las candidatas a la gubernatura como fuentes informativas en los medios de comunicación. La brecha entre mujeres y hombres candidatos se redujo significativamente, como lo pueden checar en la gráfica que se encuentra, que dice fuentes, candidaturas a gubernatura, 53.6% contra 45.4%. La segunda gráfica indica cómo ha crecido el porcentaje de candidaturas mujeres como fuentes informativas. Si ustedes observan, ha pasado de 8.3 a 46.4. ¿Sí? Entonces, esto se debe a que ha habido una mayor participación tanto de mujeres en puestos públicos a cargos de elección popular, pero también a que los medios de comunicación cada vez se han enfocado en destacar
y cubrir las fuentes de información de candidatos. Y eso también se debe a que las redes sociales le han ido impulsando a las candidatas a posicionarse en medios convencionales. Entiéndase por medios convencionales los medios impresos. La que sigue, por favor. También hemos encontrado avances en términos de las menciones de las mujeres candidatas a la gubernatura. En ese año del 2022 representaron el 44.8% en comparación con el 55.2% de los candidatos hombres a la gubernatura. Un avance de 20 puntos con respecto al informe del 2021, donde fue 24.4% y 29.4% respectivamente. ¿Sí? La que sigue, por favor. En el segundo punto que les mencionaba que estaba dividido el estudio, vemos que el proceso electoral fue menos violento para las candidatas, para las mujeres candidatas. Los registros de prensa clasificados con violencia se redujeron y también la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Es decir, el 10.9% fue clasificado con RP. El RP es la candidata. ¿Sí? Esto representa una disminución con respecto al porcentaje registrado en el proceso federal electoral 2021, que fue del 16.8%. Sin embargo, más de la mitad de los clasificados con violencia están relacionados con violencia política en razón de género, que son el 57.1%. Y como pueden checar en la gráfica, esos son los porcentajes que se van obteniendo. La que sigue, por favor. Sin embargo, como se observa en la siguiente gráfica, si solo se toma en cuenta las personas candidatas a la gubernatura, el porcentaje de violencia aumentó respecto al informe de género del 2021, ya que los registros representan el 67.9% y los de violencia política de hombres el 32.1%. Ahí los pueden ver los comparativos de un año y del otro, para que vean la diferencia. Ha sido una disminución, pero no muy significativa. Ahí vamos en el camino poco a poco. El que sigue. Una segunda conclusión es que la violencia política en razón de género tiene como destinatario sobre todo a las mujeres candidatas a la gubernatura con posibilidades de triunfo, y esta se agudiza cuando la competencia es frente a un hombre candidato. Y al inicio de la campaña electoral, ambas candidaturas tienen posibilidades de triunfo similares. Lo que sucedió particularmente en Hidalgo, 1 de cada 4 registros clasificados con violencia política en razón de género fueron dirigidas a la candidata Carolina Villano. Y ustedes lo pueden ver en los porcentajes, cómo fueron cómo se fueron haciendo las confrontaciones o comparaciones que fue recibiendo la candidata u otros candidatos. La que sigue, por favor. En el caso dice, los hechos de violencia se registran en los medios de comunicación convencionales, están más diversificados para el caso de las mujeres candidatas que para los hombres. Por ejemplo, para el caso de las candidatas a la gubernatura se localizaron 8 hechos: daño moral, ilegalidad, sesgo de género, violencia digital, violencia física, violencia patrimonial, violencia simbólica y violencia psicológica. En el caso de los candidatos a la gubernatura, se ubicaron 3 hechos: daño moral, ilegalidad y violencia psicológica. Y tenemos ahí un comparativo de violencia solo para candidatas a la gubernatura. Si ustedes observan y ven los porcentajes, pueden ver que hay un aumento en algunos y en otros se mantiene. La que sigue, por favor. En cuanto a la paridad y los grupos de situación de discriminación y sus representados no formaron parte de la conversación pública durante el proceso electoral. Es decir, la CNC ha dado seguimiento a la conversación pública en medios de comunicación en torno a los lineamientos de paridad en las candidaturas. En el proceso electoral 2021
El tema se localizó en la mitad de los registros de la prensa convencional. Si bien la conversión al respecto marcó todo el proceso, el 17% de los registros sobre el tema manifestaron y expresiones en contra de dichos lineamientos. En los procesos del 21-22 no se localizaron registros en los medios de comunicación convencionales en contra de la paridad, lo que indica que el tema ha sido claramente incorporado en la conversión pública, más no en las redes sociales. En tanto, el tema relacionado con grupos de situación de discriminación y subrepresentados sigue siendo marginal. Se localizó en 4.9% de los registros durante el periodo de campaña y en 2.1% en el periodo de la jornada electoral. La que sigue, por favor. Los medios de comunicación, autorías, 6 de cada 10 están firmados por una persona, 4 de cada 10 por redacción. Es decir, durante el periodo de campaña que se analizó, del 2021-22, de cada 4 o 10 autores fueron hombres y casi 2 mujeres. Esta brecha de 20 puntos porcentuales se reduce a 17 puntos durante el periodo de la jornada electoral. Suele pasar, les puedo platicar, abriendo un paréntesis, cuando se hace el monitoreo de encuestas y de propaganda, suele pasar que en propaganda se clasifican, tenemos dos clasificaciones, la propaganda como la conocemos y la propaganda sujeta a valoración. La propaganda sujeta a valoración, ¿qué es esta? Por lo regular la identificamos que la nota tenga preferencias hacia un candidato, que lo presenten como, en el texto les puedo mencionar un ejemplo, que digan el próximo gobernador, la próxima gobernadora, o la gente lo recibió feliz porque es el gran candidato que necesita el distrito. Como esas expresiones son las que podemos encontrar igual en los hechos de violencia política en razón de género en medios convencionales. Otra de las cosas que nosotros hemos localizado es que eso sucede por lo regular en medios de comunicación o en medios convencionales que tienen una preferencia hacia cierto candidato o candidata. ¿Por qué les mezclo dos temas que pareciera que son como diferentes, pero van de la mano? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros diario, a la hora que hacemos la fiscalización y el monitoreo de medios para encuestas de radio y de propaganda, pues tenemos que leerlos y es como nosotros detectamos también y ayudamos en este estudio a veces de decirles, mira, salió esto y lo estamos metiendo y te lo ponemos a tu consideración si lo quieres poner a tu estudio porque pues tiene unas palabras, conceptos, términos que están denigrando a un candidato o ayudando a otro, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Las periodistas mujeres hicieron un trabajo más equilibrado al momento de seleccionar como fuentes de informativa a las personas candidatas. Esto es, en cambio, sin embargo, tampoco es tan... hay reporteras que sí son como muy objetivas a la hora de informar y otras que suelen ocupar las redes sociales como a veces atacando o criticando, cuestionando a la candidata en particular, pero a veces no son los términos correctos en la forma en cómo se van dirigiendo hacia esa persona, en este caso a la candidata. Y ustedes observan en las gráficas, para tener fuente y autoría, de hombre, pues el 18%, 34.2 y 45.6. En cambio de las mujeres, pues cambia de 32.4 a 29.8 y 42.7. Y cuando son de autoría cuando son de otra en la jornada, pues ahí la diferencia aumentó en el caso de las mujeres. La que sigue, por favor. En este análisis que se realizó se observa la presencia preponderante de los hombres al frente de los informativos. 8 de cada 10 casos en ambos periodos se muestra analizada. Es decir, la presencia de hombres al frente de fuentes de la redacción o fuentes directores de medios, pues por lo general son hombres, casi muy pocas mujeres. La que sigue, por favor. Las mujeres participan en la conversación pública en menor medida que los hombres durante las campañas electorales.
Esto es, tomando los 3 casos de estudio quienes participaron en la conversación pública, en torno a las campañas electorales fueron sobre todo personas usuarias de la red social Twitter clasificadas como generadores de contenido, GC, un poco más de 6 de cada 10 RS y la participación de cuentas automatizadas, bot, y fue casi 2 de cada 10. El predominio de la conversación fue claramente masculino. Suele pasar mucho esto en las campañas y previo a inicios de proceso electoral también es común eso que se presente, pero no es tan notorio como cuando ya se inician en campañas. La que sigue, por favor. Las elecciones en el conjunto de los 3 casos de estudio generan un sentimiento negativo, es decir, cerca de la mitad fue clasificado con sentimiento negativo hacia las personas candidatas, sus partidos o la campaña electoral, es decir, 47.1%. En Hidalgo y en Tamaulipas las campañas generaron un sentimiento negativo ligeramente mayor en Aguascalientes. Ustedes se preguntarán por qué en esos 2 estados fue mayor el sentimiento negativo, porque es donde más estuvo más crispado el proceso de elección. Entonces, por lo regular, los ataques eran a cada rato y ocupaban todos los medios a su alcance, ¿no? El que sigue, por favor. 3. La violencia en la red social Twitter es mayor que en los medios de comunicación convencionales. Lo que platicábamos al principio, al final de cuentas, como no hay una regla, unos lineamientos determinados por alguna de autoridad, porque al final de cuentas están en el derecho de libre expresión, pues es una red que suele ser bastante violenta, si se le quiere poner un término, a comparación de otras redes sociales como puede ser TikTok o Instagram o incluso Facebook, que ya tiene más tiempo, donde ahí por lo regular el debate se da de otra manera menos agresiva. El porcentaje de los registros con violencia en la red casi triplica los registros clasificados con los medios de comunicación convencionales. Estos también se da porque muy pocos, la mayoría de la información se consume a través de las páginas de internet y también suele pasar que la sociedad no tiene esa facilidad de estar consumiendo medios de manera impresa para un estudio y entonces aparte no tienen preferencias sobre, a menos les puedo platicar de la Ciudad de México, una preferencia sobre algún medio en particular. A veces cuando uno transita por el metro o el transporte público, por lo regular la gente, pues lo poco que lee es en las redes sociales y segundo, el periódico que más consumen son aquellos periódicos que se dedican a la nota roja. Entonces, y muy pocas notas sobre política traen. Entonces, sus preferencias son determinantes en ese lapsus y lo que leen en el periódico es el tiempo que llevan en el transcurso de transporte. Y cuando llegan a la parte de política, si ustedes van en transporte como uno, suele pasar que le dan la vuelta. Y lo que sigue. Y a pesar de que sea un tema de interés, porque sea una agresión hacia una candidata, nada más leen el encabezado y lo que sigue. No se informan al respecto, ¿no? La que sigue, por favor. 4. Las mujeres son más agredidas que los hombres en la red social debido a que la poca participación de las mujeres en la conversación pública en torno a las campañas electorales en sentimiento negativo hacia las campañas electorales y las personas candidatas, así como el hecho de que cualquier persona puede publicar una agresión en contra no solo de las personas candidatas, sino de las personas usuarias en general. Ustedes pueden checar la gráfica. Entonces, por lo regular, pues, las candidatas mujeres son las que por lo regular tienen mayores ataques en comparación con los hombres. Y otras cosas siempre se les menciona como la esposa de, la hermana de, o se les recuerda por algún hecho en particular que haya sido en su pasado, pero lo traen a presente y lo retoman, pero a veces es curioso que sean las propias mujeres quienes ocupan ese espacio para atacar a las de su mismo género. Entonces sí es como a veces preocupante que siendo mujeres no se defiendan, o no es que se defiendan,
sino que a veces no argumenten o no cuestionen a la persona con argumentos sólidos sobre su desempeño o su labor profesional, sino como mujer, que eso es lo que hace que lo denigre, y es por lo regular que la gente a pie, que es lo que más se acuerda, la parte negativa. La que sigue, por favor. Si bien se han reducido los registros tanto de la prensa convencional como en la red social clasificados con violencia, la violencia política en contra de las mujeres supera la mitad de los registros. ¿Sí? Como lo pueden ver en las gráficas, el porcentaje de registros con violencia por informe, en el caso del 2018, en el caso del 2021, si se fijan, fue 16.8, pero sí estuvo algo es curioso que en el 18, con el 21, a pesar de que son procesos federales, en el caso del último aumentó, y nosotros suponemos que se debe a que estábamos en proceso de pandemia y era el único medio al alcance que tenía la ciudadanía para a veces conversar en esos espacios de decisión de candidaturas. Incluso los mismos candidatos llegaron a ocupar todas las redes sociales a su alcance y había medios de comunicación que incluso sacaban, tenían su sección de los candidatos en redes sociales, y es como a veces uno los identificaba o los buscaba y ya veía lo que pasaba, ¿no? Porque hay medios que se dedican por lo regular a ese tipo de cosas que nosotros a veces no se hacen, ¿no? Como ciudadano en pie, pero ellos dan esa pauta. Entonces sí fue interesante ver ese ejercicio que les comento, lo hizo el Heraldo en televisión, y ponía esa sección, los candidatos en redes, y trataba por lo regular de no hacer juicios, sino presentar lo que iban haciendo los candidatos. Y además lo único que decía, se los dejamos a su consideración. Y era todo lo que hacían ellos, ¿no? La siguiente. A manera de conclusión y de recomendaciones, lo que pusimos en este informe es: 1, promover acciones de capacitación para las mujeres interesadas en participar como candidatas en las contiendas electorales para ser voceras de sus propuestas, hablar en público, crear estrategias de comunicación propositivas y diferenciadoras. Esto es, por lo regular, siempre trataban de que las candidatas salieran con otros candidatos en el mismo Twitter o en la misma imagen. Eran muy pocas las que salían solas. La siguiente es promover acciones de comunicación dirigidas a eliminar la violencia digital en contra de las mujeres candidatas en las redes sociales para que deje de ser costumbre agredir y denostar. 3, promover acciones de capacitación en los medios de comunicación convencionales para denunciar campañas de desprestigio y guerra sucia y evitar fomentarlas a través de publicaciones. Y 4, promover acciones de capacitación con personas jóvenes para fomentar observadores electorales que denuncien campañas de guerra sucia en los procesos electorales y violencia digital en contra de las mujeres en Twitter. Y yo le agregaría que nosotros como autoridades y medios y sociedad tratar de acercarnos a investigar esos temas, porque al final de cuentas el instituto cuenta con un micrositio donde está toda esa información, donde pueden orientar a la gente qué es la violencia política en razón de género, cómo identificarla y no cómo caer a veces como usuarios o como funcionarios o como medios de comunicación, porque al final de cuentas nosotros somos los que le damos esa información a la ciudadanía y la ciudadanía la retorna. Entonces, sí les invitaría a que tratemos de invitar a la gente a acercarse a esos micrositios y a informarse de lo que se hace en el instituto y en particularmente también en los soples, porque también hacen cosas muy interesantes los soples en materia de violencia política en razón de género. Y eso es todo y muchas gracias. Les dejo con la compañera Marisol. Muchas gracias, licenciado, por su intervención. Este es el momento para quienes tienen alguna pregunta o reflexión. Solo levanten la mano y acercaremos el micrófono. De la misma forma, las personas conectadas levanten su mano de forma virtual para darles la palabra.
Bien, en nuestro público virtual tenemos a la maestra Margarita Morán, a quienes damos el uso de la palabra. Adelante, maestra. Muchas gracias. Nada más para saludarlos y decirle que aquí estamos al pendiente. Nuestra responsable de medios está ahí de manera presencial porque nos interesa mucho darle difusión a toda esta parte de la comunicación. Nos hace mucha falta la difusión con estas herramientas y sobre todo con pues darles más a nuestras encargadas de los medios que tengan estas nuevas herramientas que para nosotras es muy importante y que nuestras mujeres escuchen. Ahora que se escuche que hay mujeres, porque a veces no había ni regidoras, solo había regidores. Entonces hoy ya todo eso ha cambiado. Yo les agradezco mucho, la maestra Sayonara la felicito por estos trabajos que nos lleva como presidenta, siempre está al pendiente de que estemos innovando y sobre todo dando mucha difusión a estos trabajos. Gracias y bienvenidos, bienvenidas. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Bien, si no hay una intervención más, continuaremos con nuestro programa. Y para ello, presento a Marisol Vázquez Piñón, subdirectora de Investigación y Formación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Me permitiré dar lectura a su semblanza. Feminista, maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2015 a 2020 se desempeñó como investigadora en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Es fundadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca y de la Red de Síndicas de Oaxaca. En 2020 se desempeñó como asesora de la consejera electoral Carla Humphrey. Actualmente es subdirectora de Investigación y Formación en la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación en el Instituto Nacional Electoral. Ganadora del segundo lugar del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2021 que otorga la Cámara de Diputadas y Diputados. Entre sus líneas de investigación destacan participación política de las mujeres, igualdad de género, democracia, gobiernos locales, igualdad sustantiva y creación de políticas públicas con perspectiva de género. Ha publicado diversos artículos académicos y participaciones en libros, los cuales están disponibles en la plataforma académica.edu. Es articulista de Animal Político e integrante de Red Politólogas Mujeres en Plural y SOME. Maestra Marisol, adelante con su cátedra. Ahí, ya, ¿verdad? ¿Cómo están? Muy buenas, ¿todavía días? Sí, todavía días. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar en este taller. Agradezco al Instituto Electoral de Nayarit, a la presidenta, la doctora María José, por la invitación, también a la consejera Alba Sayonara, porque pues me parece que ejercicios como este con los medios de comunicación son indispensables. Los medios son necesarios para tener democracias, simplemente la democracia no funciona sin medios de comunicación, sin libertad de expresión, pero por eso tenemos también una gran responsabilidad de cómo hacer contenidos que no caigan en violencia política contra las mujeres en razón de género, contenidos sin sesgos sexistas, machistas, que vemos muchas veces todavía en los medios. A nombre de la maestra Guadalupe Tadei, primera presidenta del Instituto Nacional Electoral, les comparto sus saludos y pues espero que este taller con ustedes sea de mucho provecho. Tenemos un par de presentaciones, tanto la de Sergio como la mía se las vamos a compartir para que igual puedan tener ahí los contenidos de este estudio que ya les presentaba Sergio y también de algunos datos que les traigo hoy. A mí me gusta mucho más que solo yo hablar, que también haya un diálogo con ustedes. Entonces les traigo un par de ejemplos de lo que hemos encontrado en otros procesos electorales, de casos de violencia política y casos que no son violencia política, porque hay que decirlo, no todo es violencia política. Los medios de comunicación
también pueden ejercer el periodismo de manera libre, siempre y cuando pues no caigamos en estos estereotipos de género que todavía hay. Entonces, a lo largo de la presentación, pues me gustaría mucho que ustedes también fueran aportando qué les parece, qué consideran de estos casos. Vamos a comenzar con esta historia, y esta historia inicia... Voy para atrás, ahí va. Es que esto es para adelante, ¿no? A ver, vamos. Ahí está. Y para atrás. Creo que ya me salí. Ups. Ya lo descompuse, perdón. Ahí va, ahora sí. Ok. Ya. Gracias. Súper. Miren, les voy a contar la historia de dónde estamos en los procesos electorales en México. Este año tiene un proceso electoral dos entidades, Coahuila y Estado de México, pero en 2024 vamos a tener una elección enorme porque vamos a tener más de 19,000 cargos que se van a elegir. Entre esos va a haber 9 gubernaturas, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Van a tener que elegir gobernadora o gobernador del estado. Va a haber las 500 diputaciones federales, las 128 senadurías que tenemos, y en lo local, pues ahí también vamos a tener un montón de cargos. También estas se las voy a compartir para que ustedes lo tengan, porque van a tener un montón de trabajo para cubrir estas elecciones que van a ser históricas, porque además, pues la paridad en lo local ya llegó y ya no se va a ir, entonces van a tener seguramente muchas candidatas a las presidencias municipales, muchas candidatas regidoras, muchas candidatas al Congreso local. Entonces, esto es importante también que lo tengamos en consideración de qué viene para 2024. Y en este contexto, pues lo que tenemos es que en 2019 en México se aprobó una reforma muy importante, conocida como paridad de empleo, que es gracias a esta reforma donde hemos logrado avances importantes de presencia de mujeres donde antes no había mujeres. Es gracias también a esta reforma que el INE ahorita tiene su primera mujer como presidenta del instituto. Las primeras gobernadoras llegaron también por esta reforma, ¿no? Por la paridad en todo, porque antes pues no había gobernadoras del estado. En toda nuestra historia como país habíamos tenido 8 gobernadoras y ahorita están en el cargo 9. Entonces, el avance ha sido muy importante porque también se definió que en los sistemas normativos indígenas, aquellos ayuntamientos que eligen autoridades por sus propios usos y costumbres, pues debían de participar las mujeres. Esta autonomía que tienen los pueblos indígenas no puede traducirse en limitar los derechos de las mujeres. Entonces, esta es una reforma fundamental que tenemos en México. Y otra gran reforma que se aprobó fue la del 2020 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta reforma pues fue muy importante porque modificó esas leyes generales y 2 federales para reconocer qué era la violencia política, cómo se podía ejercer, cuáles eran las causales que dan paso a que esto sea un delito que ya es condenado por 3 vías: la penal, la electoral y también la administrativa. Entonces es muy importante que ustedes como medios de comunicación sepan que esto ha sido uno de los grandes retos que tenemos en México, porque, ahí está, pues antes, a pesar de que había violencia política, no había un marco legal que te dijera cómo sancionarla. Siempre había el hecho de que las mujeres no podíamos votar, hasta 1953 era violencia política, porque no se reconocían nuestros derechos políticos y electorales. Entonces ahora México es de los pocos países que tiene una ley en este sentido. El primer país que aprobó una ley de violencia política fue Bolivia, después de que asesinaran a una concejala. La ACOBOL, que es la Asociación de Concejalas de Bolivia, se puso de acuerdo, llevó el tema al Congreso y aprobaron esta legislación para que se pudiera reconocer la violencia política como un delito. ¿Qué ha pasado a partir de entonces? Pues que la primera foto es una foto de CONAGO de 2019, donde solamente teníamos 2 gobernadoras, ¿no? Las 2 Claudias, la Claudia de la Ciudad de México y la Claudia de Sonora.
Y a partir de esta reforma de paridad en todo lo que vemos, pues esta es la foto de CONAGO de 2023, donde ya vemos mucho más presencia de mujeres ahí también en los estados, que era uno de los techos de cristal que había, porque las gobernaturas estaban designadas históricamente para candidaturas de los hombres. Entonces, este avance de las mujeres, desafortunadamente, también se ha traducido en que haya violencia política. Si ustedes quieren saber cuál es la definición de violencia política contra las mujeres en razón de género, esta definición está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No se los voy a leer porque la verdad es que es muy amplio el concepto, pero sí me parece relevante que ustedes sepan de qué va. ¿Qué es lo que dice ahí? La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción o omisión que tenga por objeto y resultado menoscabar los derechos políticos de las mujeres. ¿Cuáles son los derechos políticos? El derecho a ser candidata, el derecho a votar, el derecho a ejercer un cargo público, el derecho a ser precandidata, militante de un partido político. Entonces, cada uno de estos aspectos tiene que ver también con un hecho que se llama violencia política en razón de género. ¿Por qué le pusieron en razón de género? Porque tiene que ver con realidades que nos atraviesan a las mujeres, dado esta discriminación histórica que ya nos comentaba también la presidenta del instituto, como históricamente pues las mujeres no habíamos participado en la política, y eso ha hecho que también nuestros derechos políticos electorales todavía cuesta mucho trabajo que sean reconocidos. Se definieron algunas conductas de qué es la violencia política. Hay 22 conductas, también entran en la Ley General de Acceso, y estas 22 conductas, cuando se realizó la ley, las legisladoras y legisladores no se fueron a su escritorio a pensar qué conductas eran. En realidad, todas las conductas que están ahí fueron casos reales de mujeres que estaban siendo violentadas, y esos casos se tradujeron a estas conductas. Que no les dejaran ejercer el cargo, que no les dieran dinero para las prerrogativas, para sus campañas, que en campaña publicaran ciertas fotografías o contenidos que también violentaban su derecho a ser candidatas. Hubo un caso en Oaxaca y después se replicó en Tlaxcala, cuando hubo acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual, pues los hombres se hicieron pasar por mujeres transexuales para poder utilizar esos lugares. Entonces, este tipo de cosas que estaban sucediendo en México, se agarraron todas, se hizo este catálogo de 22 conductas que ustedes pueden ver en la Ley General de Acceso de las Mujeres, y con base en eso, pues también se decidió que algunas conductas tenían que ver con los medios de comunicación, quienes pueden ser algunos de los agentes que pueden ocurrir en este tipo de violencia. Yo les traje estas tres conductas que tienen que ver con medios específicamente. Una de esas conductas es realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade, descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género. Ahorita vamos a ver qué es eso de los estereotipos de género. Y que reproduzca las relaciones de dominación, desigualdad, discriminación contra las mujeres con el objetivo de menoscabar su imagen pública. Otro de los supuestos en los que pueden caer los medios de comunicación es difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres, otra vez basándonos en estereotipos de género. Y la última, divulgar imágenes, mensajes o información también privada de las propias candidatas, precandidatas, mujeres a ejercer un cargo público que caigan en estos supuestos. Este tipo de supuestos tienen todos, si se dan cuenta, se me olvida que es para allá, ahí está, tienen todas esta palabra de basado en estereotipo de género. ¿Qué es eso de basado en estereotipo de género? Bueno, para quienes estudiamos las relaciones desiguales de poder y de dominación, los estereotipos de género, conceptualmente es esto: generalidades que nosotros concebimos de lo que tienen que hacer los hombres y de lo que tienen que hacer las mujeres, derivado de un sistema patriarcal que nos dijo que las mujeres nos tenemos que dedicar a cierta cosa y que los hombres tenían que dedicarse a otras cosas. ¿A qué nos dijo este sistema patriarcal que nos tenemos que dedicar las mujeres? Al cuidado, a la responsabilidad de criar a las hijas y a los hijos y a permanecer en la casa o en los hogares. Y a los hombres les dijo pues, que tenían que salir a trabajar, a ser parte de esta parte reproductiva, reconocida también, de los propios trabajos.
Entonces, las expectativas que tenemos del comportamiento de los hombres y las mujeres son los estereotipos de género y es lo que ustedes deben de evitar hacer en sus propias notas, columnas, comentarios, reportajes, medios impresos, imágenes, porque eso sí constituye violencia política y como ya les decía, eso sí está penado ya por la ley en México. ¿Qué son algunos estereotipos que yo he visto que se utilizan en los medios de comunicación respecto de las mujeres? Estos son algunos: que no hay firmeza y no hay liderazgo político de las mujeres, que son manipulables por los hombres, que no saben hacer política, que son demasiado emocionales también. Hay críticas al ejercicio de la sexualidad, como ustedes ya saben, con pintas. Tenemos un caso en Chiapas de una candidata a presidenta municipal que le pusieron pintas en todas las casillas cercanas, diciéndole que pues ella ejercía su sexualidad de cierta forma que obviamente era moralmente atacable, ¿no? Que no pueden ser madres y buenas políticas. Este es un caso también de Ciudad de México, donde había una mujer que estaba compitiendo por una de las alcaldías en la Ciudad de México y ella traía a su bebé haciendo campaña y entonces los medios de comunicación, un periódico específico decía que era una madre desobligada porque traía a la bebé en pleno sol y pues que cómo se le ocurría andar con la chiquilla haciendo campaña política, ¿no? Cuando ya son los hombres, es súper bien visto porque es un hombre de familia y lo traen en los templetes, ¿no? Y no hay problema. Pero a ella sí se le criticó mucho por este hecho de intentar ser política y ejercer la maternidad al mismo tiempo. Entonces también hay mucho de esto, ¿no? Hay mucho de que no tienen autoridad para ejercer los cargos, que deben dedicarse a lo doméstico y no al cuidado, a lo doméstico y al cuidado y no al ámbito político. De este también hay un caso en Morelos, donde un diputado se sube a tribuna y le dice a sus compañeras diputadas que mejor se regresen a la cocina, porque el Congreso no era un espacio donde ellas debían de participar. Entonces, esto que nos parecería pues discursos del siglo XIX siguen siendo actuales. Sí, adelante. Yo sí observo que en el caso de la alcaldesa de Tepic está siendo sometida a este tipo de manejos, sobre todo en las redes sociales. Y observo que no es nada más un solo estereotipo que se le adjudican a ella, sino estoy viendo que casi todos, por ejemplo, no tiene firmeza, no pueden ejercer liderazgo político. Ese se le señala a ella, que es manipulable por los hombres, Galván, que no saben hacer política, que son demasiado emocionales, o sea, que son manejadas por los hombres. Críticas al ejercicio de la sexualidad, también se le critica su maternidad, que no pueden ser madres y buenas políticas, pues también acaba de tener su bebé, que no tiene autoridad. O sea, observo que casi todas, no es nada más una o dos, sino que muchas veces se pueden acumular hacia una persona. Gracias. Sí, así es, y es muy importante que se identifiquen este tipo de mensajes que hay ahí porque constituyen violencia política. Yo les haría la pregunta, ¿es la primera vez que Tepic tiene una alcaldesa mujer o ya había tenido otras alcaldesas mujeres? Ya había tenido. Y los ataques por elección. Que ella hiciera campaña, que ella ganara, es la primera vez. Eso es muy común. Cuando una mujer ejerce un cargo por primera vez, todos los focos, todos los reflectores están ahí, pero hay reflectores pues que dicen, bueno, es la primera vez que tenemos una alcaldesa, y otros reflectores que dicen, pues sí, pero es la primera vez que está una alcaldesa y está todo mal, ¿no? Y también la vara con la que se mide el desempeño de las mujeres es distinta a la de los hombres, porque esta pregunta a mí de verdad me molesta muchísimo de, ¿México está preparado para que una mujer no gobierne? ¿Cuándo nos preguntaron si estábamos preparados para que un hombre nos gobernara? ¿No? Es un poco de voltear las preguntas. ¿Estas preguntas las haríamos a los hombres o no las haríamos a los hombres? Si la respuesta es que no, es muy probable que sea un caso de violencia política. Si a un hombre le cuestionaran que trae a su familia a los mítines, no sé qué tipo de cuestionamientos hagan a la maternidad, por ejemplo, de la presidenta municipal de Tepic,
Pero si ustedes pregúntense, ¿eso que le está pasando a esta mujer, ¿le pasaría a un hombre o no le pasaría a un hombre? Y si la respuesta es no, ¿está enfrente a un caso de violencia política? Posiblemente. Yo siempre, cuando me llega un expediente, empiezo a ver el caso y empiezo a preguntarme, ¿esto le pasaría a un compañero o no, o realmente no? Y cuando la respuesta es no, ahí hay estereotipos de género. Entonces, todos estos mensajes que ustedes ya identificaron, pues la alcaldesa podría hacer una denuncia correspondiente de este tipo de estereotipos que están en su contra. Hay otros estereotipos que tienen que ver con aspectos relacionados con el físico y la edad, y esto es algo que está mucho en los medios ahí. Cuando hablan de una candidata, nunca hablan de sus propuestas, sean buenas o malas. Las mujeres también podemos tener malas propuestas, se pueden ser malas candidatas, porque pues no es algo nato que tú por ser mujer y has llegado a ser postulada, pues también vayas a tener un buen papel. Las mujeres también tenemos derecho a ser malas candidatas y a ser violentas. Ya lo decía Sergio, que le llamaba mucho la atención de cómo ejercían violencia contra otros. Pues sí, porque todas estamos en este sistema patriarcal y nosotros también lo reproducimos. Pero para no hacerlo, pues lo que tenemos que hacer es identificar este tipo de mensajes que sí constituyen violencia política, y en el caso de candidatas pasa mucho que hablan de su físico, de la forma de vestir, de cómo llegó al mitin, en lugar de las propuestas políticas que tienen. Cuando dan todavía entrevistas, antes de preguntarles, oiga, ¿qué va usted a hacer con el drenaje de la ciudad? Lo primero que le preguntan es, ¿usted está casada? ¿Usted tiene familia? ¿Usted? Cosas muy personales que difícilmente le preguntarían a un hombre. Entonces, hay que evitar este tipo de contenidos porque esos contenidos generan violencia política contra las mujeres en razón de género. Hay 3 vías para denunciar. Aquí les puse 4 porque hay uno también por partidos políticos, pero eso no aplicaría en el caso de medios de comunicación porque ustedes supongo que no son militantes de algún partido. Si son militantes también les aplica, pero hay 3 vías por las cuales se puede denunciar. Está la vía electoral, está la vía jurisdiccional y está la vía penal también. Sí puede ser un delito penal la violencia política y puede ser un delito que amerite cárcel. Y esto no se los digo como para asustarlos, no, ni nada. Es para que ustedes sepan que sí hay consecuencias de tener este tipo de mensajes y de reproducir este tipo de violencia. Si ustedes se van por la vía electoral, si digamos una candidata o una mujer que ya está en el ejercicio del cargo quiere denunciarlo, lo puede hacer por cualquiera de estas vías. También puede haber denuncias de terceras personas, no necesariamente la mujer que está enfrentando la violencia política tiene que ir a denunciar, pero si alguien más va a denunciar por mí, yo lo que tengo que hacer es ratificar la denuncia. Porque si yo no quiero denunciar, a pesar de que es claro el mensaje que está ahí, tengo el derecho a no hacerlo también. Si no creo que es la vía, si creo que también hay un costo político por denunciar, si creo que no me conviene a mis intereses hacerlo, pueden hacerlo. Y a pesar de que Sergio me diga, Marisol, vamos a denunciar, mira, ya fui y puse la denuncia, me tienen que preguntar a mí si yo quiero continuar o no con ese proceso. Y si deciden no continuarlo, ahí se para. Porque también tiene que ver con qué queremos las denunciantes, las víctimas. ¿Qué necesitas tú como víctima de esta violencia? ¿Necesitas irte por la vía electoral, ir al Lope de Nayarit y decirle, oye, mira, están ejerciendo violencia política en los medios del Estado porque publicaron esta nota? Si yo quiero hacer eso, se puede hacer. Y ahí tienen que abrir el expediente y tienen que iniciar todo el procedimiento que termine con los tribunales electorales quienes definirán si hay violencia política o no hay. Si hay violencia política, hay distintas sanciones, hay distintas medidas de erradicación y de reparación del daño que también tuvieron las mujeres, porque esa es otra cosa muy buena de esta reforma de 2020. No solamente te dice que es una conducta cuestionable, sino que además hay vías para poder reparar el daño y hay vías de no repetición y hay vías para sancionar a las personas y a los agentes que hayan cometido violencia política. Hay distintas vías y distintas formas dependiendo del caso, pero eso ya lo definirán los tribunales electorales. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Estos datos a mí me encanta traérselos porque creo que son muy representativos de cómo está el país. El INE tiene un registro nacional
de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. Este registro nacional lo hace con información de los 32 institutos locales. Cuando hay un caso en lo local, le dicen INE, el tribunal ya dijo que sí, ya no hay otra forma de impugnar, este es el caso final, ahí te va para el registro. Este registro es público, ustedes si se meten a la página del INE y le ponen Registro Nacional de Personas Sancionadas, ahí les va a salir. ¿Cuáles son los datos al día de hoy? Los datos del día de hoy, hay casi 300 personas sancionadas por violencia política. La mayoría de las personas sancionadas son hombres, porque son quienes más ejercen violencia política, pero también hay mujeres, hay 57 mujeres que han ejercido violencia en contra de otras mujeres, porque eso también es posible. Y Oaxaca es la entidad que más casos tiene, con 99 casos, luego le sigue Veracruz, Tabasco, Chiapas, Sonora, Baja California Sur, Quintana Roo y Morelos, que tiene 2 casos. Nayarit creo que tenía un solo caso de violencia política. A mí no me preocupa tanto de Oaxaca, porque digamos, llama la atención, 99 casos en Oaxaca, algo está pasando en Oaxaca. Por supuesto que algo está pasando y hay una resistencia de que las mujeres lleguen a estos cargos que no habían ejercido nunca. Pero me preocupan más las entidades como Sonora, que no tienen un solo caso de violencia política. Estado de México, donde la violencia contra las mujeres es bastante grande, no tiene un solo caso de violencia política registrado, que haya llegado a un tribunal y que el tribunal haya dicho usted está cometiendo violencia política. Y esos estados son los que realmente a mí me preocupan, porque son los estados más feministas, ¿no?, de la historia, o las mujeres no están denunciando, o los tribunales no están acreditando la violencia, o los expedientes no se están armando bien. Algo está pasando en esas entidades que no tienen casos de violencia política. ¿Oaxaca tiene un problema? Sí, pero es un problema real y medible, que las mujeres están denunciando y que ahí están, y ahí está funcionando la reforma. Que la reforma dice, lo cometiste, hay una vía para atenderlo. Entonces, hay que tener mucho, pues digamos, hay que hacer buenos diagnósticos de si las mujeres saben. Esta primera alcaldesa de Tepic sabe qué es la violencia política, sabe cómo denunciar, tiene los mecanismos necesarios para hacerlo. Ella o cualquier otra mujer que esté en este supuesto, o realmente creemos que eso es algo que pasa con la violencia política, que es algo normal, porque está normalizado. Que no te den dinero para la campaña estaba normalizado. Que no te den dinero para prerrogativas, para poder hacer una campaña en todo el estado, pues eso era normal, eso pasaba, pero no es normal. Entonces, eso es importante que ustedes también lo sepan. A nivel municipal es donde están más casos de violencia política. En los municipios hay que ver qué está pasando. Los presidentes municipales les está costando mucho trabajo entender que hay mujeres en los ayuntamientos y que hay mujeres síndicas y que hay mujeres regidoras y que tienen funciones específicas. Porque ahora, pues están en la planilla, ganan esa planilla, pero cuando están en el ejercicio del cargo, pues tú ya no eres regidora, tú vas a ser ahora la que traiga el café en las mañanas. ¿Ok? O sea, entonces, si los cargos que estén ahí y para qué fue electa, entonces, hay que tener mucho ojo en lo que pasa en los municipios. Ahí está el 70% de los casos. A nivel estatal está el 16% y a nivel nacional está el 10% también. Entonces, ahí hay que tener este dato también me parece relevante porque además México, si ya logramos la paridad en muchos lados, ya logramos la paridad en congresos, en el Congreso Federal, en el INE, en los soples, ya vamos, ¿no?, caminando. ¿Saben dónde todavía no tenemos paridad? En las presidencias municipales. Ahí hay 30% de mujeres y todavía 70% de hombres. Pues a nivel municipal tenemos que seguir trabajando muchísimo para que haya candidatas, pero candidatas con posibilidades de obtener el triunfo y que una vez que lleguen a los ayuntamientos, pues puedan también ejercer los cargos. De este registro nacional, yo me metí ayer, puedes descargar la base de datos, y estos son los datos que encontré de periodistas. Hay 47 personas sancionadas pertenecientes a medios de comunicación. Hay 32 periodistas, 10 directores de medios, 3 integrantes de medios de comunicación, 2 locutores. Los hombres son en su mayoría que no han ejercido violencia política. Esto se replica con la base nacional, 41 hombres sancionados versus 6 mujeres. Pero esta es la realidad también, ¿eh? O sea, los medios también han sido
pues, violentadores de las mujeres en el ámbito político. Ahora, les voy a dar algunos ejemplos, ustedes me dicen, con lo que hemos visto de estereotipos de género, de lo que es la participación política de las mujeres. Créanme o no que hay violencia política en estos contenidos. Les doy el contexto. Este es un periódico de Jalisco que se llama La Voz, del sureste de Jalisco, y era la primera vez que había muchas precandidatas registradas para la alcaldía de Zapopan. Con lo que les he dicho hasta ahorita, ¿ustedes creen que esta portada que publicó La Voz de Jalisco incurre en violencia política contra las mujeres en razón de género o no? Y si es así, ¿por qué sí y por qué no? ¿Ustedes qué creen? A ver, aquí hay una... ¿Cuál es tu nombre? Me voy a parar porque la verdad es que no me gusta dar las referencias sentada, perdón. Bueno, mencionaba que no había necesidad de publicar ese tipo de imágenes. Presentar a dos mujeres que se están agarrando de los cabellos, no. ¿Crees que es violencia política? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí. Por la imagen de las dos mujeres agarrándose el cabello. Ok. Compañeros, ¿ustedes qué creen? Compañeros de los medios de comunicación. ¿Son periodistas? ¿Cómo está distribuido? ¿Hay de todo? ¿Periodistas? Ok. ¿Ustedes qué creen? ¿Esa imagen hay violencia política o no? Digamos que si ustedes son directores de un medio y les llega, ¿quién define las portadas en los medios de comunicación? Considero que sí es violencia. La editorial. La editorial te dice esto lo vamos a publicar mañana. ¿Cuál es tu nombre? Aarón. Considero que sí es violencia porque están estereotipando que las mujeres solamente se pelean agarrando el cabello. Muy bien. De otra manera. Ok. Compañera. Hola, Rosy. Haber cambiado. El encabezado o sea, las palabras que dicen pelearán y mujeres. Cuando, pudieron haber puesto la mayoría de las candidatas son mujeres. Así es. De alguna manera. Todos tienen razón. ¿Alguien más quiere participar? ¿Allá? Pelearán por normación, por supuesto. Claro, ¿cuál es el inicio de lucha libre? ¿Ahí atrás? Es como denigrar y restarle a la mujer. Nadia Sánchez, del 120. Hola, Nadia. Sí, sindicato de maestros. Ok. Quitarle a la mujer el valor y y la poca capacidad, el poco criterio para defender una postura, un argumento, para debatir una idea, para poner un proyecto en práctica. Es decir, la mujer no tiene esa capacidad, la mujer se va a lo más subjetivo, ¿no? Ok. La mujer es mujer, dice esa foto, pero con el concepto del patriarcado con el que nos han educado a lo largo de todos estos años. Así lo retrata. Y yo creo que la mujer no es mujer por esa circunstancia en la que nos fueron educando y esa estigma en la que nos fueron educando, que somos nada más emocionales y nada más superficiales y no tenemos una capacidad propia de pensar y de defender y de argumentar. Muchas gracias. Todas y todos tienen razón. A ver, aquí hay otra opinión. Ahí otra, y con eso cerramos porque traigo más ejemplos. Hola, buenos días. Marco Bautista, de Yoluctone.tv y de Nayarit Noticias. Okay. Fíjese que en esta imagen hay una palabra y una imagen que refuerza la violencia de género. Y en este caso, si cambiáramos esta imagen o esta palabra, la nota daría otro giro, ¿no? Mujeres pelearán por alcaldía de Zapopan y unas mujeres agarrándose el chongo, pero si le cambian el contexto, podría ser mujeres contenderán por la alcaldía de Zapopan y en vez de poner unas personas peleándose, se miraría mejor si las pusieran a dos mujeres dándose la mano, ¿no? Como de una pelea sana, una contienda. Y bueno, esto es como, de esta manera, una palabra o una imagen puede ahora sí volver agresiva a una publicación que a lo mejor intencionalmente no tiene la intención de dañar a los actores políticos, porque ya lo que se quiere es dar un mensaje claro a la ciudadanía en general. Gracias.
Muchas gracias. Cerramos con el Sí, compañero. bueno, yo nada más observo que se está haciendo ahí un uso de una imagen, pues, que en realidad quien lee la nota no se da la idea, pues, de que realmente la disputa de la candidatura va a ser jalándose los cabellos a una pelea personal, sino que ahí todo el mundo, quien lee la nota, sabe que se trata va a ser una disputa muy fuerte, muy intensa por esa alcaldía, ¿verdad? Pero no que se va a llegar precisamente a los golpes. Así es. Todas y todos tienen razón, lo identificaron muy bien, pero además de identificarlo, ya el compañero también del medio les corrigió la plana. ¿Cómo podemos hacer mejores contenidos? Porque evidentemente el objetivo de La Voz de Jalisco era decir que había un momento histórico donde las 7 candidatas, precandidatas registradas eran mujeres. Hasta ahí vamos todo bien, estamos visibilizando la participación de las mujeres a través de la paridad. Zapotlán, y seguramente era la primera vez que iba a tener mujeres en ese cargo, y lo ponen con esa imagen. Ya lo identificaron, hay 2 palabras y la imagen también que constituyen violencia política, pelearán, y luego ponen a las 2 mujeres jalándose del chongo, porque además hay otro estereotipo en la imagen. Las mujeres nos peleamos agarrándonos del chongo. ¿Cómo hubiera sido una pelea de hombres? Con los puños, ¿no? Entonces ahí fíjense también cómo la imagen de cómo peleamos las mujeres es distinta de cómo pelean los hombres, ¿no? Nosotros nos agarramos nos desgreñamos y los hombres utilizan la fuerza, porque ellos sí son fuertes y nosotros solamente, ¿no? Incluso en esa imagen hay estereotipos de género. Si ya dijeron que peleando, pues sí, pero ¿a poco la pelea por la alcaldía iba a ser así? Y la pelea de ideas y la pelea de propuestas y qué tenían cada una de las candidatas que estaban ahí, pues no sabemos, porque lo único que sabemos es que esa pelea iba a ser pues a jalones de pelos, ¿no? Denunciaron, obviamente, este contenido por ser violencia política contra las mujeres en razón de género. Le llega el caso al Instituto de Jalisco y el Instituto de Jalisco abre la carpeta de investigación y dice, ellos lo que hacen muchos soples, hay 5 institutos locales que ellos sí pueden resolver y decir si hay violencia o no, pero la mayoría de los otros institutos lo único que hace es una carpeta y decir, estos son los hechos, tribunal, tú di si hay violencia o no. Pero hay otros que sí lo pueden hacer, está Durango, hay otros 3, que ahorita no recuerdo, pero me parece que en el caso de Jalisco, sí nada más hacen la carpeta y lo mandan, ¿verdad? Ok. Entonces hacen la carpeta en Jalisco y dicen, nosotros creemos que si hay violencia política, se va al tribunal, en el tribunal dicen, efectivamente hay violencia política contra las mujeres en razón de género, y le ponen una amonestación pública al medio de comunicación. Dicen, ojo, esto es muy importante también de las sentencias, ¿qué tipo de violencia están ejerciendo? Porque la violencia política puede tener distintas modalidades de violencia. Puede ser violencia sexual, puede ser violencia patrimonial, violencia económica. Aquí lo que le dijeron al medio es violencia simbólica. La violencia simbólica a veces es bien difícil de identificar porque son aspectos naturalizados que también tenemos. ¿Dónde estaba lo simbólico de esa violencia? En la imagen. En la imagen. ¿A quién sancionaron? Y esto es muy importante, al medio de comunicación, al director del medio de comunicación. ¿Y qué le dijeron al medio que tenía que hacer? Una disculpa pública y medidas de no repetición. El medio, aquí está la Comisión de Quejas y Denuncias, lo que consideró que si había violencia, ordenó retirar los periódicos físicos que se habían circulado, el retiro de la imagen en la nota del diario alojada en internet, porque ustedes, como saben, los periódicos impresos también tienen su réplica en internet. Entonces le ordenaron retirar todos los periódicos físicos y le ordenaron también retirar la imagen de internet. Y luego le dijeron al medio, oye, abstente de volver a replicar este tipo de contenidos que generan una idea falsa de qué es la participación política de las mujeres en las contiendas electorales. La Voz de Jalisco tuvo que sacar en este desplegado que dice a la opinión pública una disculpa por el contenido que habían hecho y dicen que en relación a esta nota se disculpan y que lo sienten mucho y que además pues van a tomar cursos como este taller para no volver a caer en este.
Este es otro de Querétaro. Fíjense que este caso apenas lo identifiqué, lo conocí y se los traje también hoy, porque es un caso del que no se ha hablado mucho. Este es un caso de un presidente municipal en un municipio de Querétaro que ustedes saben que los municipios tienen su área de comunicación social. El área de comunicación social es bastante común que dé contratos a los medios para la cobertura. Había un periodista que le dijo a Comunicación Social de ese ayuntamiento que quería renovar el contrato para seguir cubriendo la fuente y que le dieran pues un ingreso. Y le dice el de Comunicación Social que ya no, que es instrucción del presidente, pues que ya no va a haber este tipo de intercambios con él. Y él le dice, ok, pues si no me renuevan este contrato que yo tenía con ustedes, voy a publicar esta nota. ¿Qué decía la nota? Pues la nota se publica en internet y se publica después en varios sitios, y la nota decía que pues el presidente municipal tenía una relación con una mujer que había sido y que era en ese momento regidora de Hacienda y de la parte de agricultura, creo, de esas dos. Entonces, esta persona pues le dice, pues publica la nota, no te vamos a renovar este contrato. El señor periodista publica esta nota, le llega a la regidora y la regidora dice es violencia política contra las mujeres en razón de género, porque la nota que está aquí abajo decía lo siguiente. El nombre de ella, que está atestado porque son datos personales, decía, parece ser estrena nueva pareja sentimental, alcalde del municipio pudiera divorciarse, ¿no? Y entonces ya va la nota, Querétaro, 27 de junio, en lo que pudiera ser más una noticia de espectáculos, más que de sociales, se especula que el actual alcalde electo de ese municipio mantiene una relación sentimental con la panista sanjuanense y cercana colaboradora y el nombre de ella. Durante la campaña, el alcalde fingió y utilizó a su aún esposa para tratar de dar otra imagen al electorado de buena persona y gran político, pero el divorcio parece ser que ya está en puerta. El alcalde tal continúa engañando a la gente. Su inclusión en la política lo tiene hoy en el ojo del huracán, pues es un secreto a voces de su nueva relación sentimental. Se sabe que la dirigente municipal de ese partido en el municipio ya se ha divorciado de su esposo, un reconocido abogado de Querétaro. O sea, esa nota de verdad, yo cuando la leí dije, ¿qué es esto? Porque además, o sea, suena chiste de telenotas, ¿no? No es una nota seria, y evidentemente el periodista lo que quería era extorsionar al presidente municipal, pero ahí la que denunció fue ella, porque a ella le estaba afectando de manera desproporcionada. El presidente municipal, pues ustedes saben lo que se dice cuando los hombres tienen 2, 3, 5, 10 novias, es un campeón. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres tenemos otras parejas? Cuando estamos en un proceso de divorcio. Ella estaba en proceso de divorcio y esta nota, bueno, le costó muchísimo de manera personal, porque además, pues eso le ponía ya otra categoría. Ella llega al ayuntamiento, yo me sé toda esta historia no porque la conozca ella, sino porque está en el expediente del caso. Llega al ayuntamiento después de que el periodista cumple su palabra y publica esta nota, y todos en el ayuntamiento le dicen, oye, ¿sí es cierto que andas con el presidente municipal? Oye, ¿qué onda con tu divorcio? Entonces el divorcio fue porque andabas con, o sea, ya, chisme total, ¿no? Y los chismes son son bastante malos para las mujeres, porque además tienes que llegar todos los días a trabajar con el supuesto de que andas con el presidente municipal. Entonces ella en la demanda dice, me afectó psicológicamente, me afectó el divorcio, yo estaba en un proceso de divorcio, me afectó la parte de negociar qué va a pasar con los hijos y los hijos, y además publicaron esa imagen donde asumen que yo estoy de pareja sentimental con él, y pues evidentemente eso era falso. ¿Qué le dice? Esto se va al Instituto de Querétaro, el Instituto de Querétaro hace el expediente, se va al tribunal, el señor periodista impugna todavía la resolución del tribunal, se va a la sala correspondiente y ahí se acredita en las dos instancias que hay violencia política. Y le dicen al señor, te mereces una multa. El monto de la multa la definen casi siempre dependiendo de cuál fue la afectación. Te mereces también...
ahorita les voy a decir qué más le pusieron al medio, pero el tipo de violencia que se acreditó en este caso es simbólica, por la fotografía también y por todo el contexto, psicológica, por el daño que le habían causado a ella respecto a la publicación, y violencia sexual también, por la parte de la relación que tenía con, la supuesta relación que tenía con el presidente municipal. Aquí, ¿quién se sanciona? Al periodista. También aquí cuando se hacen las investigaciones preguntan a los medios de comunicación quién hace la publicación, y los medios de comunicación tienen que responder también a estas solicitudes que se hacen, porque pues son autoridades facultadas para pedir estos datos, y hacen que publique ese medio, que era digital, la publicación de la sentencia en el portal de internet, un curso de capacitación y sensibilización para ese periodista, medidas de no repetición y una disculpa pública que le tuvo que dar ese periodista a esta regidora de este municipio de Querétaro. ¿Alguien quiere leer este extractito que está a la derecha? ¿Quién se anima a leerlo? Acá está, venga, Rosa. Donde quieran, ¿ya? Ah, ok. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí se pudo? He tenido que estar dando explicaciones porque el 100% de las personas que leen esta nota dudan, dan por hecho, cuestionan mi reputación, mi capacidad de trabajo, mi trayectoria laboral y política, y dan a entender o prejuzgan que por estar involucrada sentimentalmente tengo un cargo en la administración pública municipal, y dado el momento político en que nos encontramos, influye de manera negativa en mi futuro inmediato, laboral y políticamente hablando. Estas son las palabras de ella cuando está haciendo la denuncia y le dicen, tienes que decir por qué te estás doliendo, qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Y ella dice, pues esto, dan por hecho que las cosas son ciertas, pero además yo tengo un futuro político que he construido con una carrera, una trayectoria que está ahí, y que ahora esa carrera y trayectoria pues está mermada porque lo único que pareciera importar es mi relación con este superior jerárquico que está ahí. Entonces, si ustedes quieren consultar todas las sentencias que hay en materia de violencia política de periodistas, pueden hacerlo a través de esta base de datos que está ahí en el INE. Preguntarte cuándo aplica la reparación del daño, porque en este caso es una persona que sufrió violencia psicológica, que gastó a lo mejor en acudir a terapia psicológica, y bueno, a lo mejor la cuestión del divorcio también le generó ahí algún, algún perjuicio, ¿no? Entonces, ¿no aplica en este caso que haya una reparación del daño para las víctimas? Sí, se aplica. En este caso, además de imponerle la multa a esta persona, pues sí, esa multa tenía el objetivo de que ella también pudiera. Fíjense que esto es bien interesante, porque a veces como que satanizamos que las mujeres pedamos como reparación del daño también indemnizaciones económicas. Pero pues no, porque te cuesta terapia, te cuesta llevar a abogadas y abogados, que no es fácil. Te cuesta ya no estar haciendo otras actividades porque el tiempo que estás invirtiendo estás en los juzgados. Entonces hay que pedirlo. Si ustedes quieren una reparación económica, hay que pedirla porque es necesaria. Para ella no solamente fue terapia para ella, sino para su hija también, porque iba a la escuela y resulta que, ustedes saben, hay municipios muy chiquitos donde toda la gente se conoce. A lo mejor yo en Ciudad de México dicen algo de mí y a lo mejor nadie se entera, ¿no? Pero hay municipios tan chiquitos, a la hija le estaban diciendo, pues ya que qué onda con su mamá, que se andaba con el presidente municipal o no, y entonces fue terapia psicológica para ella, para la hija, fue todo el proceso con el señor del que se estaba divorciando también. Entonces sí hay reparación del daño en este sentido, y se tiene que solicitar con las medidas también pertinentes. Hay límites a la libertad de expresión, porque esto es lo que ponen en todas, siempre que citan a un periodista por casos de violencia política, ellos y ellas argumentan que es libertad de expresión. Pero no, la verdad es que ya hay ciertos criterios
de sala superior de los tribunales electorales que dicen que hay límites a la libertad de expresión. La libertad de expresión es fundamental para la democracia. Yo inicié esta conferencia diciendo esto, pero hay límites para lo que podemos decir. Y esos límites están y se ponen cuando estas expresiones generan violencia. Entonces aquí ya también esto está rebasado, no pueden argumentar que ustedes estaban haciendo uso de su libertad de expresión, porque ya hay bastantes sentencias también que ustedes tienen que conocer para que yo quisiera que no, y para eso es este taller, pero si les lleva un caso, pues ya no pueden decir que pues ustedes estaban aquí. Esta es una crítica a una administración que hace Denise en su cuenta de Twitter. Y en su cuenta de Twitter dice, esta candidata es corrupta. Así, eso es lo que digo. ¿Ahí hay violencia política o no hay violencia política? ¿Por qué no? ¿Cuál es tu nombre? Ángel. Ángel. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguien piensa distinto que Ángel? ¿Alguien cree que ahí sí hay violencia política? Eso fue lo que dijo. La candidata, bla, 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 es corrupta. Ahí no hay violencia política. Y eso también es muy interesante que ustedes lo sepan, porque no todos los casos son violencia política contra las mujeres en razón de género. Quienes ejercen las mujeres y llegan a ejercer cargos públicos, quienes están en la contienda, también pueden ser fiscalizables y también tienen que ser pues cuestionadas de lo que están haciendo o no están haciendo. Entonces, denunciaron a Denise por este tuit y ella presentó todas sus pruebas de que no había violencia política, porque además a la candidata a la que le había dicho que era corrupta, sí tenía una sentencia donde se había demostrado que ella, cuando fue presidenta municipal, dio dinero a su partido político. Entonces, ahí no hay violencia política. Ahí no hay, y hay que ser muy cuidadosas las mujeres también cuando denunciamos esto, porque si tú haces una denuncia donde tú sabes que no hay violencia, estás haciendo que toda la estructura del Estado se enfoque en tu caso, cuando hay mujeres que sí necesitan esta protección. Entonces no hay que bajarle, digamos, lo serio a los casos de violencia política, ¿no? Porque sí hay casos muy serios. O sea, yo que estuve en Oaxaca 5 años, les puedo decir que ahí las mujeres que participaban en política tendrían que hacerles monumentos en las calles, porque no solamente era una persona que las violentaba, sino toda la comunidad a veces a través de las asambleas comunitarias, que no las dejaban participar, que les hacían pintas, que mandaban mensajes de WhatsApp diciéndoles cosas. Entonces, hay casos muy serios que tenemos que tener en consideración. Ustedes como medios tienen una responsabilidad de dar a conocer también los hechos y no constituye violencia política. Eso también es muy importante que lo sepan. Y ya vamos a terminar con esto. Esta es una pregunta que quiero que se lleven. ¿Cuál creen que debe ser el papel de los medios de comunicación en una democracia paritaria donde se espera que las mujeres estemos en todos los lugares? Yo ya no veo cada vez veo menos, y yo espero que se terminen, conferencias o algún foro donde solamente haya hombres en el panel. No, cada vez vemos más mujeres ahí. Yo soy subdirectora del INE, está la presidenta del OPLE, hay un montón de reporteras en los medios, hay un montón ya de mujeres que estamos ejerciendo cargos que antes no nos veíamos, ¿no? ¿Cuál va a ser su papel como medios de comunicación para seguir haciendo y construyendo una democracia que no nos ayuda a las mujeres, que nada más estamos ahí, ayuda a la sociedad? Una democracia paritaria no solamente nosotras somos beneficiadas, sino que es la sociedad en su conjunto. Entonces, yo espero que les hayan servido los ejemplos, espero que se vayan con la información. Les dejo la presentación porque ahí viene la definición de violencia política, las 22 conductas, todo lo que ustedes tienen que saber, este registro nacional que tiene el INE. Hagan notas de ese registro. Yo he visto muy poca gente que está interesada en qué pasa con ese registro, dónde están los casos de violencia política, en qué entidad, pues ahí está también. Y pues cualquier cosa les dejo también mis contactos para que puedan tener comunicación. Y vuelvo a agradecer al Instituto Electoral de Nayarit, a su consejera presidenta y a las consejeras y consejeros también de la entidad por hacer este tipo de talleres que son fundamentales para seguir dando herramientas para que todas y todos pues podamos hacer nuestro trabajo de mejor forma. Muchas gracias. De la misma forma, es el espacio para quienes tienen alguna pregunta o reflexión. Solo levanten la mano y acercaremos el micrófono.
Igual para las personas conectadas, levanten su mano de forma virtual para darles la palabra. Hay dos datos fundamentales de ese estudio. Uno es cuando la contienda política entre hombres y mujeres es más competitiva, posiblemente haya más violencia política. Y esto lo vimos en Nuevo León. O sea, la candidata que estaba en Nuevo León, ustedes si ven los videos que había de ella, pues son videos que reproducen todos los estereotipos que vemos. Y ella, de acuerdo con las encuestas, iba ganando las preferencias electorales al inicio de la contienda, y después de todas estas publicaciones pues se ve cómo se va cayendo, ¿no? Y luego recuperarse de eso, ustedes saben que en campaña pues es bastante difícil. Entonces, hay dos cosas que quería también comentarles. Hay dos elecciones que ya se anularon por violencia política, una en Guerrero y la otra en el Estado de México, porque la candidata demostró que esos contenidos que había ahí sí daban poca certeza de cómo le habían impactado. Entonces ya se pueden anular también elecciones por violencia política, que también es un dato que me parece relevante. Y pues ya, eso les quería platicar. No sé si haya algún otro comentario. Sí, gracias. Respecto a los límites de la libertad de expresión, ¿quién o cómo los determina? Porque en el entendido que cada cabeza es un mundo, algo que exprese una persona puede ser muy natural para ella, pero para otra le puede caer mal. Está como con las palabras que se dicen altisonantes. Uno las toma bien y otros mal. Entonces, ¿quién o cómo se determina esos límites de la libertad de expresión? Gracias. Muchas gracias. Esa es una pregunta muy interesante porque lo que ha dicho estas sentencias ya de los tribunales es ¿dónde está el límite a lo que tú puedes decir? El límite está en que si lo que dices reproduce violencia, ahí está. Si la otra persona, digamos, sí, cada cabeza es un mundo, pero si lo que estamos diciendo reproduce estos discursos de odio, este sexismo, machismo que hay de afuera, pues ahí no importa lo que tú creas o lo que yo crea, ahí ya hay parámetros establecidos de que eso genera violencia. Entonces yo les decía este ejercicio que yo hago, ¿no? Pregúntense si eso que ustedes están haciendo lo harían con un candidato hombre. Cuando ustedes estén en una entrevista seleccionando las preguntas que les van a hacer, ¿esas preguntas se las harían a ellos también o no? Y si pueden hacer una misma pregunta para ambos, seguramente no va a haber violencia política, pero si no, pues yo sí les diría que tengan mucho cuidado con cómo van a hacer sus entrevistas, cómo van a abordar las notas. Y cuidado no me refiero a que no digan las cosas como se tienen que decir, sino que se puede hacer muy buen periodismo en México, tenemos excelentes medios de comunicación, pero eso implica pues no irse por lo fácil, no irse porque la candidata pues es muy joven y está toda llena de botox, que son las expresiones que ahí están. Pues sí, pero hay muchos candidatos que también, ¿no? Se curan la piel y eso no es tema de las entrevistas, ni de las notas, ni la edad. La edad es uno de los estereotipos que más hay para las mujeres candidatas, precandidatas o que están en el ejercicio de cargo. ¿Cuántos años tienes? No, si estás muy joven, porque estás muy joven. Y si estás muy grande, porque ya eres la abuelita de la política, ¿no? Entonces, pues ahí como que las mujeres con la edad nunca estamos en la edad correcta, ¿no? Al parecer. Hay que tener muchísimo cuidado con eso porque pues a los hombres no son cosas que les den ahí. Hay senadores que son muy grandes y nadie cuestiona que puedan tener capacidad para seguir ejerciendo los cargos, ¿no? Gobernadores que también pues ya, el propio presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, tiene 80 años y está buscando la reelección porque sabe que ese no es un tema que le va a afectar a él. Entonces, caso contrario de Hillary, cuando ella intentó ser candidata, Hillary Clinton, pues sí le decían que era la abuelita de la democracia estadounidense, ¿no? Entonces, el límite de la libertad de expresión está en no reproducir estereotipos que sabemos que generan violencia contra las mujeres en este tema.
Pero igual ahí en la presentación les dejé las propias sentencias de la Sala Superior que hablan sobre esto. Y chéquense de verdad esa base que yo les digo del registro, porque ahí están todos los casos que ha habido. Sobre todo, hay muchos casos también de periódicos digitales e impresos que han publicado fotos de candidatas o precandidatas desnudas, ¿no? Y eso además ya está penado por la ley Olimpia, ¿no? Esta activista de Puebla. Entonces, pues ahí también hay que tener mucho cuidado porque eso sí genera un impacto diferenciado. Si ustedes publican una foto de un hombre desnudo, no va a tener el mismo impacto que el de una mujer desnuda. Y yo lo veo con el caso de Sagi, ¿no? O sea, a Sagi le publicaron su video y era súper chistoso, pero si a una mujer le publican algo así, pues el impacto es otro, ¿no? O sea, no hay comparativa. Entonces, hay cosas que nos afectan más a las mujeres por el propio sistema en el que estamos y eso es lo que hay que evitar. Reproducir estereotipos, roles y todo este contenido sexista, que yo estoy segura que los medios pueden hacer notas increíbles, de verdad, que le sirvan a la ciudadanía para ver cuáles son las opciones políticas, cuáles son, si están cumpliendo o no con lo que prometieron, sin caer en este tipo de estereotipos. Muchas gracias. Bien, agradezco que esta mañana nos haya compartido su experiencia y profesionalismo. Gracias, licenciado Sergio, licenciada Marisol. Ha sido un deleite escucharles. Y para reconocer su trabajo, solicitaré a la presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Nayarit, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez, y al vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nayarit, maestro Eduardo Manuel Trujillo, hagan entrega de los reconocimientos. Sí. Buenas tardes a todos, todas, todes. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Nayarit otorgan el presente reconocimiento a Sergio Ruiz Nava por tu excelente participación como ponente en la conferencia Hallazgos del Estudio Claroscuros, Informe de Género 2022, Participación Política de las Mujeres en los Procesos Electorales, vinculado con la cobertura en medios convencionales y redes sociales y con perspectiva de género, dado en Tepic, Nayarit, 22 de mayo de 2023, y firman la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit y la suscrita. Muchísimas gracias por tu disertación. Gracias. Igualmente, este documento dice: el Instituto Estatal Electoral de Nayarit y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Nayarit otorgan el presente reconocimiento a Marisol Vázquez Piñón por su excelente participación como ponente en la conferencia Medios de Comunicación y Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas, Tepic, Nayarit, 22 de mayo de 2023, firman la consejera presidenta, doctora María José Torres Hernández, y la presidenta del Observatorio Político, la prevención de las mujeres en Nayarit, perdón, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. Marisol, muchas gracias, excelente conferencia, gracias. No te voy a saludar, no te hemos saludado. Sí. Es así como culminamos una jornada colmada de información y aprendizaje.
Reiteramos el compromiso del Instituto Estatal Electoral de Nayarit con todas y todos ustedes. Ha sido un verdadero placer contar con su participación. Nos despedimos también de quienes estuvieron en línea. Gracias por su confianza, porque en la democracia todas y todos participamos.